Bueno, buenas tardes a todas y todos. Son justo las 7:30, pero como veo que fuimos todos muy puntuales y la sala está prácticamente llena, vamos a empezar. Bueno, como sabéis, estamos aquí para inaugurar las 14ª, si no recuerdo mal, jornadas de estudios locales y que, aunque no necesita presentación, simplemente estoy aquí por arropar un poco, porque en las últimas ya tuvo un poco solo. Y nada, las abre el cronista oficial y sobre todo para mí, bueno, y para la mayoría, nuestro coordinador de cultura, con el que trabajo mano a mano a diario y últimamente más por teléfono, por desgracia, que en persona. Nada, muchas gracias por venir a todos. Da gusto ver la sala llena, porque como me repito mucho, pero es muy difícil en estos tiempos llenar las salas y claro, eso puede hacerlo Gustavo, no lo puede hacer cualquiera. Así que gracias a todos. Bueno, como sabéis, hoy, 20 de septiembre del 2021, se conmemora el centenario de la riada del río Martín, y yo creo que todos sabemos que es un hecho histórico pues muy importante para el concello y muy importante para todo Moscón. Como venimos aquí a escuchar a Gustavo, que como ya pudimos leer en prensa, tiene alguna foto inédita, algún vídeo y cosas nuevas, 100 años después, pues todavía siguen apareciendo cosas nuevas sobre esta riada y eso, vamos a escucharlo a él. Lo único que, ahora que veo a Pepe Areces, como de bien nacidos y desagradecidos, la semana pasada dio-nos una idea que no nos cayó en saco roto. Como sabéis, en las calles nuevas hay un monumento que en su día puso el ayuntamiento en recuerdo de esta riada, y Pepe Areces nos daba la idea de poner una placa y hacer un pequeño acto allí. Lo vimos un poco para hacer un acto un poco rápido todo, con estos tiempos que corren para convocar a la gente, para mantener distancias y demás, y decidimos no hacer ese acto, pero sí que, lo dicho, la placa no nos cayó en saco roto, está encargada y en los próximos días personal del ayuntamiento la instalará allí en el monumento que está allí para conmemorar este centenario. Y nada, por mi parte nada más, bueno, que inauguramos las jornadas de estudios locales y que, si no recuerdo mal, hasta lo que queda de año, hasta este último trimestre, pues iremos celebrando charlas, conferencias, talleres, etc. Y sin más, os dejo con Gustavo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Elsa por la presentación y por arroparme, como bien dice, y también gracias a todos vosotros por estar aquí. Sí, hoy arrancamos las 14ª jornadas de estudios locales. Lo cierto es que adelantamos un poco la fecha porque la charla sobre la riada tenía que ser un 20 de septiembre para que coincidiera justamente con el centenario. Porque lo cierto es que la noche del 20 al 21 de septiembre del año 21 es, ya lo dijo Elsa, una fecha marcada en la historia y en la memoria colectiva de Grau. Una tremenda tormenta, como vosotros ya sabéis, por no decir diluvio, provocó que se anegara la vega y se desbordara el río Martín. Ese pequeño riachuelo que todos conocemos, que en verano apenas trae agua y traía agua, pero que se convirtió en un gran torrente que arrastró a su paso todo por delante. La fuerza de las aguas fue tal que provocó el fallecimiento de una vecina, Evarista Suárez López, y el hundimiento de más de una veintena de casas. Una de ellas, el conocido chalet construido por don Valentín Sarasora Miranda, Tumbayobos, pero que ya en aquella época, en aquel año 21, ya había fallecido unos años antes y habían heredado su sobrina segunda, Ulpiana Sarasola Miranda, esposa del exalcalde de Grau, Armando Rodríguez Longoria. En el prólogo de la edición de Grau y su concejo, que reeditó el ayuntamiento en los años 80, en el 82 creo recordar, decía Valentín Andrés, y cito literalmente,
que es mucho más fácil escribir la historia de una ciudad que la de una villa. En una ciudad hay archivos, historias de monumentos, guías turísticas, periódicos, revistas, donde se habla de toda la historia y donde se halla toda la historia que se busca. Pero en una villa no hay nada de eso. Y normalmente tiene razón don Valentín Andrés, pero en este caso concreto que hoy nos ocupa y que hoy nos reúne, hay varios factores que nos ayudan a hacernos una idea, si no exacta, sí bastante aproximada de lo que ocurrió esa noche del 20 al 21 de septiembre de hace hoy justo 100 años. La relativa cercanía de los hechos, 100 años en historia no es nada, y la importancia de esa inundación hace que sea sencillo acudir a la prensa regional de aquella época e incluso nacional, que se hizo eco amplio y tendido de esta noticia. También las actas del ayuntamiento, que afortunadamente no quemaron cuando la guerra civil, estas en concreto sí que se conservan. Tenemos también abundantes fotos relativamente, teniendo en cuenta la época. Ahí voy a enseñaros cerca de 20 fotografías, la mayoría de ellas de un álbum, o sea, de un reportaje firmado por, luego veremos por quién, firmado por Joaquín, y que fue la que usó la prensa, tanto en la prensa, se publicaron en El Comercio, se publicaron en el ABC, en la revista Asturias del Centro Asturiano de La Habana. Pero vamos, es la misma serie. Muchas de ellas las vais a reconocer y a conocer, pero otras son menos conocidas y no han sido publicadas hasta ahora. Tenemos también, aunque sea indirectamente o aunque sea grabados ya hace tiempo, testimonios directos de la riada. Tenemos incluso unas coplas que se cantaban por la época del carnaval relativas a la inundación. Y bueno, la inundación tuvo una repercusión, fue un hecho tan terrible que provocó que se organizaran también distintas iniciativas y se organizara un grupo para recaudar fondos pro damnificados. Porque aunque murió solo una señora, lo cierto es que hasta 30 familias, muchas de ellas muy humildes, perdieron su casa. El más conocido probablemente es el álbum que se publicó al poco tiempo. Esta es la edición original de finales del año 21, un álbum promovido por el Marqués de la Vega de Anzo y en el que participaron intelectuales de la época y que se vendió para recaudar fondos. Pero hubo otras muchas iniciativas, algunas muy curiosas, como una corrida de toros, que luego veremos, que se organizó en Oviedo para recaudar fondos también pro damnificados. Y la repercusión o el eco que tuvo la riada también provocó, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención. Yo pensaba que todos los ayuntamientos eran ilustrísimos. Pues no, el Ayuntamiento de Grau es ilustrísimo a raíz precisamente de la riada. No porque tuviéramos esa desgracia, sino como premio o como reconocimiento a la solidaridad del pueblo de Grau y del Ayuntamiento con los damnificados. Lo veremos todo esto que os comento más ampliamente a lo largo de la charla. En todo caso, prometo que sean unos minutos y en ningún caso llegar a la hora, ¿vale? No vaya a ser que se nos ponga a llover y luego tengamos que tener algún problema, que estamos en mala época. Y vamos a empezar, si me lo permitís, con un testimonio muy cortito, pero significativo, que es don Valentín Andrés. Esto es una grabación que se hizo cuando don Valentín ya había cumplido los 90 años. Una entrevista que le hizo Luis Martínez, grabada por Fernando Fernández Arias, cuya transcripción publicamos en no me acuerdo en qué número, pero bueno, en un libro del concurso de cuentos Valentín Andrés. Aquí, como digo, Valentín ya había cumplido los 90 años y es una conversación muy informal. Valentín, bueno, sabe que sus palabras van dirigidas a sus paisanos, a los moscones, entonces es muy amable, nos pone muy bien. Ya sabéis que la relación de Valentín con Grau
al principio y al final fue buena, pero bueno, tuvo también sus más y sus menos, sobre todo tras la guerra, cuando le quemaron su colección de libros, cuando tuvo, bueno, la política, ya sabéis, que hizo que en Grao hubo una temporada que prefiriera venir a la Doriga que a Grao. Pero bueno, eso afortunadamente, en esta época que grabó este vídeo ya estamos en democracia. Yo creo que fue un año antes de fallecer, por el año 80, 81, una cosa así. Lo cierto es que don Valentín, en la primavera del año 21, está de vuelta a Grao. Vuelve de París y la familia lo llama, lo reclama, le exige volver, porque don Valentín sí fue un gran intelectual, pero también corrió lo suyo. Entonces en París creo que lo pasó bastante bien y ese año lo pasó entero aquí en Grao. Por lo tanto fue testigo directo de la riada. Y esto es lo que nos cuenta en la conversación esta informal. Cuéntanos alguna anécdota. Por ejemplo, ¿dónde te cogió a ti la riada del 21? ¿Qué estabas haciendo? Hombre, la riada del 21 me cogió en el infierno con Borier, que estábamos cenando unas perdices. Y claro, sentimos que llovía mucho y tal, pero bueno, creímos que era una lluvia corriente. Bueno, como a las 11:30 nos despedimos. Y entonces yo vine para casa, venía por el camino corriente, y al llegar a la plaza me encuentro con que la plaza era un lago que no se podía pasar, es decir, con el agua hasta aquí. Y entonces di la vuelta para venir por la carretera. Pero la carretera era también un río tremendo. En fin, el caso es que vine a casa, pero mojado casi hasta medio cuerpo. Porque... ¿Y no te acatarraste? No, no me acatarré, desde luego. En Grao nunca tengo ninguna enfermedad, todas las tengo en Madrid. En Madrid, claro. Bueno, es lo único que nos cuenta sobre la riada. Pero bueno, teniendo en cuenta el personaje y bueno, que fue una persona que lo vivió directo, y aunque sea un poco anecdótico lo que nos cuenta, yo quise comenzar con estas palabras de don Valentín. Pero como ya os dije antes, tenemos la suerte de que este hecho fue muy reflejado por la prensa de la época, tanto la regional como la nacional. Se hacen eco de estos sucesos de Grao y al principio de la charla, intentando no ser muy pesado, pero sí que voy a usar como fuente estas noticias de prensa que nos cuentan de primera mano los hechos acaecidos durante la riada del 20 al 21 del mes de septiembre. Lo primero que hay que decir es que el temporal no afectó ni mucho menos solo a Grao. El comercio del 22 de septiembre, al día siguiente de la riada, habla ya de grandes tormentas desencadenadas ayer en Asturias. Hubo inundaciones en muchas zonas populosas de Gijón, dice el diario, como el barrio de La Guía, donde el agua alcanzó el 1,5 metros de altura, el barrio del Llano, donde se ahogaron, dice la crónica periodística, varios cerdos y ovejas. Según el periódico El Noroeste del 23 de septiembre, también hubo inundaciones o mucha lluvia en Trubia, Llanera, Luarca, Cudillero, en Cornellana y algunos términos del concejo más de Salas. Y afectó también a las líneas férreas del Vasco asturiano. En Cornellana, por ejemplo, el temporal provocó el hundimiento de 2 casas, pero sin embargo perecieron 2 personas, José Menéndez y un hijo suyo de 8 años. Podemos leer en El Comercio del día 23. También estas lluvias torrenciales tuvieron lugar en esos días, en ese día concretamente, en toda España o en gran parte del territorio. En lugares como Aragón, donde fallecieron 18 personas y se hundieron 40 casas en el municipio de Aguilón. Otros lugares afectados fueron Puente Genil, en Córdoba, Motilla de Palancar, en Cuenca, Santa Fe de Granada, donde se hundió una casa y también falleció una mujer. Pero vamos a centrarnos en lo que cuenta la prensa regional y nacional sobre Grao. Según El Noroeste, como veis, del 22 de septiembre, fueron 24 las casas arrasadas por la corriente, entre ellas
Leo literalmente, se encuentran algunas tiendas de comestibles, almacenes de harinas y lagares, cuyas existencias se llevaron las aguas. Las numerosas familias que quedaron sin albergue fueron alejadas en las escuelas y establecimientos públicos. La carretera de Trubia a Grao se encuentra también interceptada en varios trozos. La Prensa, otro periódico editado en Gijón, también del día 22, habla de una formidable, lo veis ahí, formidable inundación en Asturias. En Grado quedaron destruidos 20 edificios, calculándose las pérdidas en más de 2 millones de pesetas. Vais a ver que la Prensa, cuando calcula un poco las cifras, va oscilando entre los 2 y los 4 millones de pesetas, calculan las pérdidas originadas. Habla, a lo largo de todo este artículo, de enormes daños, verdadera catástrofe. El artículo, como veis, se hace eco, es un periódico publicado en Gijón, de los daños que tuvieron lugar en Gijón y en Avilés. Y de Grau dice lo siguiente: desde las primeras horas de la noche llovió torrencialmente, con una violencia pocas veces conocida. El río Martín se desbordó a causa de la lluvia torrencial. Más adelante dice del río Martín: de pequeño cauce y que apenas lleva agua en épocas normales, presentaba un imponente aspecto. La cantidad de agua que llevaba era enorme, arrastrando piedras y objetos diversos que demuestran que los daños causados en su curso han sido graves. También dice: se veían muchos frutos del campo, aperos de labranza, algunas cabezas de ganado ahogadas. La violencia de la corriente era tan enorme, nos dice la Prensa, que cegó el puente de la Podada, y esto es importante para explicar qué pasó exactamente para que se derrumbaran tantas casas. Dice la Prensa: se cegó el puente de la Podada y el agua penetró con gran ímpetu por la margen izquierda. Realmente el puente de la Podada no se rompió, lo único que rompió algunas pilastras de lo que es la carretera y se desbordó por un lateral. Y esto lo cuenta aquí bien, por eso lo cojo y lo leo literalmente del periódico este. Como digo, penetró con gran ímpetu por la margen izquierda, inundando la posesión del exdiputado reformista señor Uña y rompiendo la cerca de la finca conocida como La Moral. La avalancha de agua arrasó 10 casas y el chalet de don Armando Rodríguez Longoria, exalcalde de Grado. Otra casa colindante, llamada de Ramoncito, y otra más hasta el número de 20. Más adelante dice: en la inundación perecieron muchas cabezas de ganado y se perdieron bastantes cosechas. Como curiosidad nos cuenta que la corriente arrastró también una caja de caudales de la casa del señor Longoria y fue encontrada medio kilómetro más abajo. Para dar una idea de la fuerza de la corriente, pone como ejemplo que esta caja de caudales, esta caja, era similar en tamaño, en peso y en características, era de casa buena, a la de un banco. Y aún así la arrastró medio kilómetro la corriente. Finalmente, el artículo también hace referencia a la desaparición de la mujer del que el periódico pone el cesteiro, especificando que se hallaba enferma, esta ya lo vimos antes, Evarista Suárez López, y habitaba una de las casas desaparecidas, y que no pudo ser auxiliada, pereciendo ahogada. Lo cierto, como veremos después, es que esta mujer apareció unos días después, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. El periódico El Carballón, durante bastantes días, publica distintas informaciones que tampoco me voy a parar a leer sobre la inundación. Se hunden 24 casas y 2 puentes, desbordamiento del río, Grao. Ya el día 23 ya hablan de la necesidad del socorro, de la ayuda a los damnificados. El Comercio, también el día 22, en Grado se desborda el río Martín, alcanzando el siniestro proporciones de catástrofe. El del mismo día, el titular, lo veis: desaparece en Grado 24 casas, una mujer cuyo paradero se ignora. El Noroeste, por ejemplo, del día 23,
ya es muy interesante porque ya, dada ya la noticia de la desgracia, ya hace un alegato de solidaridad con el pueblo de Grau, con los damnificados. Y pide un poco que, aparte de que el ayuntamiento pidió auxilio a las distintas administraciones, que sean los diputados los que ejerzan fuerza y que llegue la ayuda de las administraciones. Todo esto que ahora cuento un poco así, vuela pluma, va a ser objeto en diciembre de un artículo más en profundidad, más exhaustivo, en la revista Grado, Grau, Vía y Alfoz, que publicamos todos los años. Y ahí incluiré todos estos artículos de periódico, pero tampoco quiero ser muy pesado repitiendo cosas y contando cosas. El Comercio del día 24 publica una foto. No es que se vea muy bien, ¿vale? El pie de foto es la calle Nueva de Grado después de la inundación. Esta ya es una de las fotos de este tal Joaquín, que luego veremos a calidad. O sea, que ahora no me preocupa que ni se intuya, bueno, que se vea bastante mal. Pero como digo, aquí está el noroeste del día 23 que os comentaba antes, que ya habla de la ayuda necesaria al pueblo de Grau. Y luego es importante también decir que esto fue noticia de ámbito nacional. La prensa nacional se hace eco de estos sucesos y este periódico, El Imparcial de Madrid, ya da noticias del temporal ocasionado en muchas partes de España, pero también de Grado. Y dice, entre otras cosas, que las pérdidas de la inundación se calcula pasan de 4 millones de pesetas. Era lo que os comentaba antes, que se habla entre 2 y 4 millones el cálculo de los desperfectos ocasionados por la riada. También El Imparcial continúa con la noticia el día 23. ¿Veis el titular? Ahí a la derecha. La catástrofe de Grado, 24 casas inundadas, la población a oscuras, y habla un poco también, luego lo veremos, del estado en que quedó las huertas y toda la vega de Grau. Dice, las principales calles quedaron convertidas en una inmensa laguna, haciéndose preciso prestar los auxilios con lanchas. La situación es más grave porque una avería producida en los cables del alumbrado dejó la población a oscuras. A las 2 de la madrugada se inició el descenso de las aguas. Habíamos visto antes que había empezado a llover más o menos a las 6, un poco más torrencialmente a las 10, y a las 2 aflojó un poco la intensidad. Y hace mención también a la vega que aparece cubierta, dice El Imparcial, de cieno. En la ribera de Pravia ha aparecido el cadáver de Evaristo Suárez. Es un error de este periódico. En Madrid se transcribió mal y, como ya vimos antes, no es Evaristo, sino Evarista, la fallecida, Evarista Suárez. Hay muchos periódicos nacionales, el ABC, La Vanguardia, que también se hacen eco. En La Vanguardia de Barcelona del 23 de septiembre se especifica, no lo voy a leer, el nombre ya de la treintena de familias damnificadas que les cayeron las casas. Y en el ABC publica otras 2 fotos, ya en el día 29, Grado, Asturias, destrozos del temporal, estado en que quedó la carretera de Grado a Salcedo. Y la foto 2 la titula La calle de Progreso y Martín. Realmente no había una calle Martín. Las calles afectadas, efectivamente, sobre todo fue la calle Progreso y las calles nuevas. Y como veis ahí, fotos Joaquín. Luego veremos que todas las fotos que se conservan de la riada son hechas por este fotógrafo. Aquí se ve mejor, a más calidad. Luego veremos estas 2 fotos publicadas en el ABC. El Carballón sigue con titulares, como os decía. Grado es objeto de manifestaciones de solidaridad ante la desgracia. Los damnificados piden auxilios al ayuntamiento. También elogios a la actuación, pues, de las autoridades, de la Guardia Civil, incluso del alcalde. Luego lo veremos también. La prensa también del 27 ya nos cuenta el siguiente titular. El cadáver hallado en el río Nalón en término de Soto del Barco.
resultó ser Evarista Suárez López, de 50 años de edad, casada con José González Torres, vecina de Grado, y que resultó ahogada en la inundación del día 20. Se siguen publicando noticias, ya bien entrado octubre, ya empieza a haber incluso artículos de opinión. La prensa, por ejemplo, del día 7 de octubre del 21, aún publica noticias de la catástrofe y dice: Grado convalece lentamente de sus heridas. Deterioros sufridos por todas las carreteras que cruzan la población, 3 de las cuales, la de Avilés, la de Salceo y de la Mata, no podrán utilizarse en harto tiempo. De todas formas, podría seguir hasta el infinito con las reseñas periodísticas. Esta revista Asturias, publicada en el Centro Asturiano de La Habana, en el número, como veis ahí, 376 del 6 de noviembre del año 21, hace un resumen, aprovechando todos los periódicos, la prensa, el Carballón, hace, si me permitís la expresión, un refrito muy adecuado de cómo tuvieron lugar los acontecimientos. Y como veis, publica 3 fotos. También lo veis aquí abajo. Esta pone foto Joaquín. Y bueno, esta ya es la misma que se publicó en el diario El Comercio que vimos al principio. Publica esta otra foto del puente de la Podada, el que realmente se cegó. Veremos luego las fotos a mayor calidad para que veáis los restos de árboles, de piedras y eso. Y publica también otra foto anterior a la riada, en la que se ven las calles nuevas, las casas que fueron afectadas y al fondo el chalet de Tumbayobos. Como digo, este artículo, que son 4 páginas nada menos, de la revista Asturias, está muy bien, y voy a leeros algunos pasajes porque sintetiza muy bien los acontecimientos. Y luego ya paso a enseñar fotos, que es lo que presta. Bueno, el título del artículo es La inundación de Grao. Vuelve a contarnos que se hundieron 24 casas y habla de que se destruyeron, o al menos en parte, 2 puentes. Una mujer desaparecida. Y el subtítulo del artículo es Grado está de luto. Y nos cuenta más o menos lo de antes. A las 6 de la tarde comenzó a llover en Grao, a las 10 comenzaron a anegarse varias casas, presentando la plaza General Ponte el aspecto de un lago. Como veis, dice la misma frase literal que nos decía Valentín Andrés en un lago. Aquello parecía un lago. O sea que aunque la ruina total fue en las calles nuevas y en la zona de lo que es ahora la calle La Flor y todo esto, el centro de Grao estuvo afectado entero. Aquí lo dice, que el barrio nuevo, las calles nuevas y la calle del Progreso hay amenaza seria de inundación. También habla de las averías del alumbrado público que dejaron a Grao en completa oscuridad. Y habla de la angustia de las familias. Ya sabéis que la prensa de la época, de hace 100 años, no es como la de ahora, que es más... Antes se usaba más la literatura y, bueno, entonces hay pasajes que dicen: a los gritos de socorro de las mujeres y niños acuden a auxilio numerosos convecinos, distinguiéndose en los primeros momentos el alcalde de Grado, don Manuel González Miranda, quien con gran arrojo se colocó en los sitios de mayor peligro para proceder a la salvación de las personas amenazadas. Elogia también a la Guardia Civil, al teniente Nieto, que en compañía de varios números también socorrió a convecinos, y hace mención a 2 estudiantes, Fernando y Felipe Mauriño, también al hermano del alcalde, no lo menciona con el nombre, y a otras personas que con gran exposición de sus vidas fueron los primeros en acudir al barrio más castigado, a las calles nuevas, por la inundación. Como digo, mezcla pasajes más periodísticos con otros más literarios, en los que dice: durante la tempestad el fulgor del relámpago iluminaba con siniestros resplandores el lugar de la catástrofe. Y nos da datos curiosos. Los hombres, bueno, que ya lo apuntábamos un poco antes, los hombres iban atados con cuerdas para evitar ser arrastrados por la corriente y socorrer a los vecinos. Para sacar a los vecinos de las casas, dice este texto, hubo que utilizar cuerdas y barcas.
siendo también eficaz la ayuda de los autos que ofrecieron para facilitar los trabajos de transporte de las personas el marqués de la Vega de Anzo y don Melchor García. También nos da unas claves de por qué esta inundación, esta trompa. Hizo un poco cuña el puente de la Podada, pero luego las tapias de las huertas, el agua se embalsaba, iba acumulando, iba rompiendo las tapas, iban dándose, como quien dice, nuevas oleajes de la corriente. En distintos pasajes de la prensa y de este texto hablan de 1,5 metros, 2 metros de altura de las aguas, que es considerable. Ya luego nos dice que a las 10 de la noche quedó totalmente incomunicado el Barrio Nuevo y la calle del Progreso. De 12 a 2 de la madrugada, la inundación reviste los caracteres de verdadera catástrofe. Y nos empieza a relatar las casas que se van hundiendo progresivamente, cronológicamente, desde esas primeras horas hasta las tantas de la mañana. Y que a las 2 más o menos decrece un poco el ímpetu y se va tranquilizando la corriente de las aguas. Menciona varias veces que aparece destruido el puente de piedra desde sus bases. Dice el puente de piedra. Yo, por lo que leía, al puente de piedra lo llamaban tanto al puente de la General, que no es este el caso, y luego, por lo que dice más adelante, es el puente que une Grao la Villa con la Mata. Ese creo que es el que, por lo que sea, quedó más destruido, o por lo menos lo que cuentan en estas crónicas periodísticas. Porque, curiosamente, como os decía antes, el de la Podada rebosó por los lados y por arriba, y no, lo que es la estructura no quedó tan afectada. Luego lo veremos en las fotos, nos dice que el chalet de Rodríguez Longoria solo quedaron unos metros de pared, se va a ver luego bien en las fotos, pero que luego, lógicamente, por peligro de derrumbe, junto con el resto de casas, tuvieron que demoler. También nos dice que, además de las fincas y vegas arrasadas, hay que consignar que quedaron totalmente destruidas las posesiones del marqués de la Rodriga, llamada La Moral. Nos habla de dónde estaba la casa de Barista Suárez, la vecina que falleció, que estaba al lado mismo del puente, en la calle del Progreso, y que nos explica también por qué murió esta mujer, porque realmente se supone que tanto el alcalde como la Guardia Civil y los vecinos socorrieron lo suficientemente rápido a los vecinos de las calles nuevas como para que salieran de casa antes de que se vinieran abajo los edificios. Sin embargo, esta Barista, como estaba más cerca del puente y estaba impedida, como ya leímos antes, no le dio tiempo ni a que la socorriera ni a ella pudo salir. Y estaba sola en casa porque vimos antes que su marido y ella eran cesteros. Bueno, el marido era cestero y barrendero. Claro, hacían falta más de un sueldo para llegar a fin de mes. Y la cuestión es que estamos, os dais cuenta, en vísperas de las fiestas de Oviedo, de San Mateo. Entonces el marido de esta pobre mujer estaba en Oviedo vendiendo cestos, precisamente. Y entonces estaba esta mujer sola en casa. Lo cuenta esta crónica. También, habla más adelante de que aparte de las casas quedó totalmente destruidas las huertas y la vega, desde el puente de piedra, que es el puente de entrada a Grao, el que está cerca de la estación, hasta la plaza del Mercado. Como dice la crónica, quedó por completo anegada, perdiéndose totalmente las cosechas. Fue una ola, dice, de fango que dejó estériles aquellas fértiles tierras que constituían el sostén de muchas familias. Las hermosas huertas que recuerdan a las valencianas, donde las aguas arrancaron de cuajo las plantaciones, llevándose la tierra vegetal y descubriendo el guijo del río. Grupos de hombres, algunos perjudicados en la catástrofe, recorren el terreno de aluvión que ha tornado el río Martín a la Fruir Alcubia, o Río Grande, como en Grao se le llama, para rescatar pedazos de su hacienda.
También nos cuenta que numeroso público se congregó, luego lo veremos también en las fotos, y que al día siguiente, a las 2 de la tarde, salió de Oviedo hacia Grao el gobernador civil, el señor, bueno, ahora no sé dónde lo tengo. Novoa. El señor Novoa, el gobernador, se reunió con la corporación municipal y decidieron abrir una suscripción popular y daros cuenta que estamos en el año 21. En el verano de ese año fue el desastre de Anual, era la guerra de África, y entonces había recaudado, en España, en Grao y en todos los sitios, se había recaudado también una serie de dineros para ayudar en la guerra de África y a los soldados allí destinados. Pues en Grao se decidió que ese dinero se destinara a los damnificados de la inundación. Y bueno, más o menos los hechos quedan así un poco reflejados, grosso modo, y vamos a ver las fotos, que es lo más interesante. Esta primera, lo primero, es una serie de 17 fotos que me ha cedido el Museo del Pueblo de Asturias. La verdad que les pregunté qué tenían para otra consulta de Grao y surgió esta carpeta firmada por este Joaquín, que ellos mismos no sabían muy bien, bueno, no tenían muy documentada. La verdad que se portaron muy bien, me las cedieron, se van a publicar en la revista y vais a ver que muchas son conocidas, pero otras no. Y son todas de la misma serie y firmadas por este Joaquín. Esta primera que vemos es el puente de la Podada, todavía se ve, bueno, restos, y ya veis que el puente está más o menos intacto. El tema es que se ve mejor en esta siguiente, que rompió por arriba y por los lados. Veis todas las piedras, bueno, estoy señalando aquí como si me vierais lo que señalo. Por aquí sería la riada, estas piedras tal, y ya veis que esta foto, no sabemos exactamente a qué hora ni cuántas horas después de la riada se hizo, pero ya veis un poco el caudal del río Martín, que ahora lo ves y es un regato, bueno, ahora y entonces. A mí me da la sensación que esta foto está hecha cuando la visita del tal Novoa. Aquí vemos con la Guardia Civil y alguno de estos probablemente sean la corporación municipal, el alcalde y el gobernador, como digo. Ya veis un poco los estragos de la riada, la profundidad de la vega, cómo quedó. Esta foto sí que está publicada, la publicó la Asociación ACFAI, César García Santiago, en su primer tomo de grado de memoria gráfica. Sin embargo, esta, que yo para mí es de las más interesantes porque se ve más en detalle la porquería, los trozos de árboles que obstruyeron el puente, esta, bueno, no estaba publicada, yo no la conocía. Esta, como digo, sí está publicada en la revista de ACFAI, en el tomo 1. Esta otra también es inédita o no publicada en todo caso. Ya veis aquí también, bueno, los guardias civiles y, bueno, un poco el lecho del río y los desperfectos. Aquí ya veis un grupo de 4 hombres trabajando en la limpieza. Da la sensación de que ya veis la cantidad de piedras, no es que esas piedras, eso antes eran huertas y eran, vamos, esto, la riada llevó toda la tierra y como nos cuentan los textos que leímos antes, quedó simplemente las piedras, el resto se lo llevó. Nuevas imágenes con, bueno, ya veis la profundidad aquí de la riada. Este puente, yo tengo dudas. Algunos dicen que es el que... mira, la verdad que no me campo. El que va a la mata. Ya veis que este sí realmente aquí está cortado y afectado. Pero a mí me recuerda también aquí el que está al lado de... No sé qué os parece a vosotros. Yo también hago este tipo de charlas antes de publicar el artículo para que me ayudéis a no meter mucho la gamba. Pero me recuerda mucho
bueno, su fisonomía al que hay en el Paseo del Río, donde el río Martín va a dar a Alcubia, y aquí estaría el tanatorio. Aquí más o menos está el monumento a lo de Tumbayobos, o al menos me parece eso, más que el que va a la mata, pero bueno, habría que mirarlo. No, pero ahora lo hay, ¿no? Entonces, ¿os parece que es el de la mata? Esta es la Dentise. Sí, ese... Y era de madera también, había pontones en ese de la mata. Bueno, lo que vemos aquí ya es el chalet, el lienzo, la pared que quedó del chalet de Tumbayobos. ¿Vale? Esta es conocida, sí, esta se publicó en varios sitios. Se publicó en la revista esta de César García. Aquí también sí se ve ese lienzo del chalet de Tumbayobos y ya veis la cantidad de piedra y de porquería que quedaba en la zona. El chalet de Tumbayobos físicamente estaba más o menos donde ahora está precisamente la fábrica de voladores de la inundación. Luego veremos que se conserva, bueno, y allí sí que se conserva esta escalinata. Luego enseñaré fotos. Estas escaleras y este pasamanos de hierro sí que se conserva, curiosamente. Estas escaleras parten del patio, vamos a decirlo así para entendernos, del patio José Pascua, de lo que llamamos siempre... Sí, luego tengo unas fotos recientes para lo que veamos. Eso lo conozco yo bien porque sí, además estuve dentro jugando de cría miles de veces. Esta también es muy conocida, yo creo que es la que pusimos en el cartel. Se siguen viendo las varias casas afectadas, de nuevo el chalet de Tumbayobos, y bueno, veis las figuras humanas y el tamaño de... bueno. Y esta es muy interesante porque aquí sí que nos podemos hacer una idea de la riqueza de este chalet modernista. Ya veis en el patio que tenemos unas figuras, unas esculturas de esfinges, cabeza de mujer y cuerpo de león. ¿Siguen? Bueno, hace pocos años estábamos, antes de venderse el terreno ese. Ojalá sigan, pero yo me da la sensación que no, tengo unas fotos en las que no se ven. Estaban allí hasta hace pocos años que se vendió eso, que lo compraron, ese terreno lo compró precisamente los de José Pascua. Pues yo creo que no está, Emilio. No, algo allí hay. Además hay una construcción... También hay aquí como si fuera un sillón de piedra, ¿eh? Lo llevarían porque había un cenador. A lo mejor lo trasladaron a otra propiedad. Es que, a ver, no sé si lo debería de comentar, pero yo fui una de las herederas de... Está bien que lo comentes. En la venta de eso. Y entonces de cría lo llevaba mi tío Valiente, Valentín Sarasola, que lo conoceréis todos. Y vamos, ahí él lo llevó muchísimo tiempo, era hermano de Ulpiana, y como Ulpiana nunca le dio un sentido no tuvo interés por él, lo dejaba para eso. Entonces ahí mi tío tuvo gallinero, tuvo perros, tuvo de todo. Y bueno, yo de pequeña estoy cansada de jugar ahí. Y antes de la venta, que no fue hace tantos años, que uno de los sobrinos de mi tío, por parte de los Sarasola, fue el que arregló toda la historia de la herencia, porque ya eran hijos y nietos y de todo, y mucha gente estaba en el extranjero, muchos por América y en fin, y recopilar aquello fue muy difícil, la firma de todos. Entonces, yo sé que justo antes de esa venta, ahí todavía estaban esas esfinges. Muy bien. Bueno, aquí veis otra casa de esta serie de fotos.
también afectada, ¿vale? De nuevo otra imagen del chalet. Más imágenes, ya veis qué anchura tenía la corriente unas horas o un día después de la inundación. Esta también es muy conocida, esta foto, y publicada varias veces, que todavía se ve pues bastante corriente de agua. Y esta de aquí sí que se ve muy bien, estas son las calles nuevas, entonces nos damos cuenta del destrozo que montó, pues eso, en las primeras casas de las calles nuevas y el chalet de Tumbayogos. Bueno, luego te pregunto, ¿por qué lo llamaban Tumbayogos? Vale, es que nadie me lo supo decir, pero bueno, luego hablamos. Y bueno, como curiosidad, porque bueno, la verdad que en el Museo del Pueblo de Asturias se portaron muy bien y estuvieron intentando buscarme información, también yo luego les voy a pasar para que ellos daten y pongan pie de foto a las que acabamos de ver, este tal Joaquín, porque curiosamente tanto las fotos publicadas en la prensa como en la revista Asturias firma simplemente Joaquín, y ellos conservan 3 fotos en su fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, firmadas y vinculadas con Grau, estas dos, que firma Joaquín de Grado, no sé si lo veis, este es un grupo de xente de Grado en excursión por la Piñera, en infiesta organizada por el número 1, que era oriundo. El número 1 es porque aquí está marcado con el número 1, oriundo de este pueblo. Bueno, bien. Y esta otra foto, que ya nos da algún dato más, está firmada por, me parece que es aquí, no sé si lo veis en el sello, pone Joaquín Rodríguez Grado. Entonces, queremos suponer que era un fotógrafo, Joaquín Rodríguez, que no tenía estudio en Grau, pero que algún tipo de vinculación tenía con Grau, porque aparece en lo que me pasó el Museo del Pueblo de Asturias. Se lo agradezco públicamente, especialmente a Carolina Peláez Soto de aquí del Museo del Pueblo de Asturias. Este hombre tenía un estudio, a ver, lo tengo por aquí apurado, tenía un estudio abierto desde 1913 en la Puerta Nueva Baja de Mieres, pero sin embargo, como veis, aparecen fotos vinculadas a Grau, como mínimo en 2 y toda esta serie de la Riada. También hay otras fotos publicadas que no están en esta serie, son a peor calidad, se ven los restos también ahí, pero bueno, aparecen en distintos sitios también atribuidas a la Riada. Esta, por ejemplo, la publica Pepe Areces en su libro sobre el comercio de Grau, y se supone que es pocos días después de la Riada, nos dice Pepe, y el puente de madera que une un tramo de las calles nuevas con la Mata. Entonces, sí se ven aquí los restos del puente caído y que podría ser pues eso, el que unía con la Mata. Y esta foto, aunque se publicó también, y lo vimos al principio en la revista Asturias, en ese mismo número, y aunque esté fechado en el año 21, es muy anterior, y era porque podemos ver cómo eran las calles nuevas, los edificios, y al fondo el chalet de Tumbayogos. Un edificio destacadísimo que luego, si nos da tiempo, hablaremos un poquitín de él. Bueno, esto nada, me lo salto. Como os decía, aparte de la documentación o de las noticias de prensa, tenemos la suerte de conservar en el Archivo Histórico Municipal las actas de las sesiones y de las juntas del Ayuntamiento, que ya desde el día 24 de septiembre se reúnen, empiezan a hacer solicitudes de socorro, de ayuda, ¿vale? Por ejemplo, en la sesión del 24 dan cuenta de muchísimas cartas y telegramas recibidas de distintos organismos y autoridades, pues un poco sumándose a las condolencias. También la del 1 de octubre llegan nuevas cartas y nuevos telegramas. Y como digo, se crea una junta de socorro para recaudar fondos pro damnificados, formada por las personas que veis ahí, el alcalde, el arcipreste párroco, juez, bueno, en fin, tampoco me voy a parar ahora a leerlo. Como os decía antes, ya el primer día, al día siguiente, el gobernador
de la provincia se juntó con el ayuntamiento y decidió que los fondos recaudados para África se destinaran ya a las primeras necesidades más inmediatas. Sabemos que el ayuntamiento tramitó solicitudes de socorro al Ministerio de la Gobernación, a la Diputación Provincial, también que se abrió una suscripción con aportaciones de instituciones y particulares. La Cámara de Comercio de Oviedo dio 5.000 pesetas de la época. En Cuba el Club Gradense también recaudó fondos. El comercio de Gijón también hizo una recaudación que ingresó en esta cuenta pro damnificados. Y como os comentaba también, o apuntaba un poco al inicio de la charla, actividades tan curiosas como una corrida de toros organizada por el diario, según parece, el diario La Prensa, en Oviedo, en Buenavista, y que fue para recaudar fondos. No sabemos exactamente cuánto recaudó, o yo todavía no lo conseguí encontrar ese dato, pero como curiosidad, el ayuntamiento nombró al alcalde y a otros concejales, al secretario del ayuntamiento, para que fueran a la corrida en representación del pueblo, y sabemos por las actas del ayuntamiento lo que costaba un palco de esta corrida, que eran 60 pesetas. Y luego lo más famoso de lo que se hizo para recaudar fondos fue, como os comentaba también al principio, este álbum, este libro, Pro Damnificaos, que lo reeditó, como lo veis aquí, la Peña Ciclista El Tarangu en el año 82 o por ahí en los 80, y que, bueno, es un álbum interesante porque en él participaron, ahí veis el listado completo, y más o menos son los intelectuales asturianos de la época. Fue iniciativa del Marqués de la Vega de Anzo, y ya en esta primera página, no sé si lo veis ahí abajo, se dice que se limita la colaboración a asturianos, salvo algunos escritos con conexión con Asturias. No sé si lo veis, pero bueno, hay figuras tan conocidas aún hoy como Armando Palacio Valdés, Aurelio de Llano, Concha Espina, Fernán Coronas, Marcos del Torniello, Valentín Andrés, que curiosamente publica la única obra que conocemos en asturiano, que es una poesía, La Paxarina, Juan Uría, Constantino Cabal, Julián Orbón, Pachín de Melás. Los textos, la verdad, que son muy variados. Hay desde colaboraciones literarias hasta simples cartas de adhesión o saludas, y hay un par de textos interesantes que sí que se plantean el porqué de la inundación, cómo estaba el mantenimiento, que si los árboles, y hay cosas muy curiosas que me sorprende incluso que se hayan publicado. El historiador Juan Uría Riu, que publica un texto en la página 66, que es el que antes, por miedo a no leer, transcribí, porque la verdad que empieza hablando muy bien de Grau, tirándonos muchas flores, la huerta, los moscones, muy emprendedores, muy tal, pero luego nos pega una hostia, y os lo leo, porque me llama mucho la atención. Se titula El Nubeiru Vengador, como digo, del historiador Juan Uría Riu, y es muy irónico. Dice: causante de la inundación era efectivamente Júpiter olímpico, a quien por aquí llaman Nubeiru, y que ahora anda al servicio del verdadero Dios para castigar a los pueblos que a veces se descuidan algo en ciertos deberes, y con tal carácter había lanzado la tromba de agua sobre la villa de Grau, porque una gran mayoría de los habitantes habían subastado descaradamente sus votos al dinero de los señores Pumarino y Fierros, que eran políticos de la época. Llama la atención, ¿eh? Sí. Sí, pues me llama mucho la atención. Bueno, no nos podemos parar mucho porque prometí no alargarme demasiado y vamos mirando cosas. Y ahora vamos a pasar... Bueno, sí que voy a leer este texto porque hay una poesía muy guapa y un extracto. Un mundo de pena, un mundo de agua. Blinca, gufa, cuerre, espúrrese, salta. Cuanto topa espruñe, cuanto alcuentra arrasa. Per detrás non queda nin vida nin nada. Toba entre el fango ca la villa mata.
Agua cristalina un tiempo cantada, como te tornaste en feroz gadaña? Río cantarino que la vega baña, ai, que te fixeron? Oh Villa de Grao, la xoia asturiana, rite como anantes, pues el dolor pasa. Cuenta per entero con la Asturias santa que entre el infortunio xuro a Dios non falla. Y es un texto de Pachín de Melás. Es por poneros un ejemplo de los dos tipos de colaboraciones que hay. Muchas, como digo, laudatorias hablando de la huerta y otras, pues bueno, un poco de todo. Vamos también a otro apartado que ya apuntaba al inicio, que es el tema de siempre benéfica e ilustrísima. La cuestión es que el 8 de noviembre de ese mismo año, 21, o sea, al poco tiempo de la inundación y como consecuencia precisamente de ella, un real decreto del Ministerio de Gobernación concede a la Villa de Grao el título, como veis ahí, de siempre benéfica y a su ayuntamiento el tratamiento de ilustrísima, lo que firma el rey Alfonso, como veis ahí, Alfonso XIII en este caso, y se publica en la Gaceta de Madrid el 9 de noviembre. La Gaceta de Madrid ya sabéis que es lo que es ahora el BOE. Y es importante decir por qué nos lo dan, en atención a los sentimientos de caridad y altruismo, no a la desgracia, sino a las labores que hubo un poco, pues como vimos, de altruismo y de colaboración con los damnificados, de socorro. Hubo además otras muchas condecoraciones o reconocimientos individuales. También una Real Orden del 24 de diciembre del año 21 sirve para que se conceda al alcalde de la época, a Manuel González Miranda, la cruz de primera clase de la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco. ¿Y por qué? Bueno, se da cuenta también en las actas que conservamos en el archivo histórico del Ayuntamiento. Por los actos de verdadera caridad y altruismo llevados a cabo con motivo de la inundación. También la sesión del 1 de octubre de ese año también, 21, se da cuenta y se aprueba una solicitud de los vecinos de San Pelayo. San Pelayo, lógicamente, también fue muy afectada por esta inundación. Como digo, unos vecinos de San Pelayo solicitan que se haga llegar al teniente de la Guardia Civil, don José Jiménez Nieto, su más sincera gratitud, porque estiman también acreedor del ingreso en esta orden civil de beneficencia. Luego veremos lo que es esto exactamente. Y dicen literalmente los vecinos, porque con riesgo de su vida salvó muchas en dicho pueblo durante la inundación. Otro escrito conservado en las actas del archivo del Ayuntamiento de Grao es otra instancia que firman unos vecinos de la villa, Primitivo Fernández y otros, en el que a los que quieren reconocer son a varios guardias civiles de número, a guardias civiles. Eustaquio Pérez Fernández, Antonio Gutiérrez Andés, Aurelio Freire García, porque, dicen los vecinos, habían puesto en peligro sus vidas por salvarlas de las recurrentes durante la inundación, puesto que sacaron de sus casas momentos antes de derrumbarse, salvando también a otros a quienes habían arrastrado la corriente. Y también les piden que les den esta orden civil de beneficencia. Esta orden civil de beneficencia, según Wikipedia, por no ir a otro. Muy bien. Pues lo que comentaba, orden civil de beneficencia, es una distinción civil que se da y que tiene por objeto precisamente recompensar actuaciones o servicios considerados extraordinarios y realizados en el transcurso justamente de calamidades públicas. Se creó en 1856 y duró hasta 1989, que se sustituyó por la Orden Civil de Solidaridad. Bueno, como ya hemos visto antes, hubo reseñas de los periódicos y hacen referencia a que no solo la villa fue afectada. Volviendo a la documentación del archivo histórico del Ayuntamiento, en octubre también del 21, concretamente el día 15, los vecinos de Los Llanos, en Cabruñana,
piden al ayuntamiento que se les arreglen los caminos que quedaron inservibles por el efecto de la última tormenta, y hace referencia justamente a este día. También, una fecha tan tardía como el 13 de enero ya del año 23, año y pico, casi 2 después, la sesión del ayuntamiento también da cuenta de otra solicitud de estos vecinos de los Llanos que solicitan una subvención para arreglar un puente que también había quedado destruido durante un puente de madera sencillo, pero bueno, que les servía para comunicarse entre varios barrios de Cabruñana, incluso para huertas. Y ya en aquella época sabemos que seguía funcionando la cuenta esta, la Junta Pro Damnificados. Entonces el ayuntamiento dice, pásese esta solicitud a la Junta Pro Damnificados, que por lo visto recaudó bastante dinero y tuvo, pues, arreglando desperfectos, como vemos, durante varios años. Por ejemplo, afectó a Cañeo, al pueblo de Cañeo. Tenemos también otra solicitud del año 21, del 22 de octubre, en el que el ayuntamiento dice que por efecto de la tormenta del día 20 de septiembre han quedado inutilizadas para el tránsito con carro los caminos que conducen al barrio de Cañedo, parroquia de Pereda, no pudiendo, por tanto, transportarse materiales para la terminación del edificio escuela, y lo que piden es una prórroga para poder culminar la obra de la escuela de Cañedo. Luego, también desde octubre de ese año 21, se suceden distintas actas y solicitudes de la corporación para que arreglar e intentar encauzar el río Martín y el río Cubia. Se suceden las solicitudes a las distintas administraciones. En concreto, lo piden al Estado, que era el que tenía la titularidad. Y también aprueban, como dice la ley de la época, que el ayuntamiento pueda aportar un 25% del presupuesto de esta obra. Bueno, nada, esto es lo que os conté más o menos. Lo cierto es que la inundación sí que provoca también cierto miedo o temor entre los vecinos de Grao y de los pueblos, y también en el archivo histórico se conservan otras solicitudes de vecinos de otros pueblos ya con la obsesión de encauzar y de arreglar y de tener un poco mejor los ríos. Claro, uno no escarmienta hasta que... Bueno, por ejemplo, en una sesión del 8 de octubre del 21, los vecinos de Anzo solicitan una subvención con destino a la construcción de un muro, un puente y otras obras de defensa en el reguero que cruza aquel pueblo para defensa de este. Y todos estos aluden por los serios peligros que lo amenazan en épocas de grandes crecidas de las aguas. En fin, que sí que hay se detecta en la documentación una sensibilidad, por no decir miedo, a nuevas inundaciones, porque lo cierto es que esta es la inundación conocida, pero hubo desde el siglo XVI otras muy conocidas, muchas de ellas en septiembre. Cuidado al salir, que igual llueve. Vamos a pasar os pido 5 minutinos más para rematar, para hablar de los ecos de lo que nos dejaron las aguas de esta inundación en la memoria colectiva de Grao. Y bueno, comenzando, si me lo permitís, a partir de ahí. Bueno, Eduardo, cuéntanos, por favor, ¿por qué sabes tú esas coplas de la riada del 21? Bueno, yo las coplas, que son una cosa muy escueta, apenas son 4 estrofas lo que yo conozco, y es porque se las oía cantar a mi padre. Mi padre tenía por Grao y por las cosas de Grao una especial predilección, como la mayoría de los moscones, ¿no? Y entonces guardaba en la memoria algunas anécdotas, entre ellas esta. Parece ser que hay un personaje oriundo de las Calles Nuevas, que era un personaje que escribía coplas y escribía también textos para la celebración de los carnavales. Y entonces yo no sé exactamente si este personaje al cual llamaban Santia y que yo conocí ya de mayor,
si realmente estas coplillas relativas a estos pequeños versos y tal, si las hizo especialmente para el carnaval o si fueron cantados a raíz del suceso que ocurrió con la riada de septiembre del río Cubia. Mejor dicho, fue el río Martín, que parece ser fue el río Martín el que se desbordó y armó toda aquella tangana. Y a raíz de aquello cantaban estas coplillas, ¿no? Que a continuación os voy a cantar, si os parece bien, ¿no? Vamos a ver, reza así. El día 20 de septiembre del año que terminó, una monstruosa manga este pueblo escoñipló. El día 20 de septiembre, por ser Santa Salsofé, la manga nos suelta agua en lugar de echar café. A las 10 o 10:30, las mujeres y chiquillos claman pidiendo socorro en camisa y calzoncillos. El riachuelo traidor solo dejó en una orilla, colgadas de una figal, las 3 patas de una silla. Siento no conocer más que esto. Me gustaría, si haber conocido más, saber más de este personaje y saber alguna copla más, pero esto es lo que hay. Lo reconocisteis, es Eduardo Blanco, que la idea era que hoy estuviera aquí cantándolas en vivo y en directo, pero está de viaje fuera, pero tuvo la amabilidad de dejar que lo grabara cantándonos esta parte de las coplas, vamos. Aparte, ya lo comentábamos antes, no es casualidad que la pirotecnia de Grao se llame La Inundación, y luego también en el año 2003, creo recordar, Emilio, encontraste o tuviste el acierto de señalar al ayuntamiento durante las obras precisamente del río, que una piedra que apareció ahí en el lecho, pues que pertenecía al chalet de Tumbayobos, que la recogiéramos, efectivamente así lo hizo el ayuntamiento, y con motivo del 90 aniversario de la inundación, unos años después, en 2011, hace justo 10 años, se acabó haciendo el monumento en recuerdo o en conmemoración de la inundación. Hay que dar las gracias, como digo, a Emilio Argüelles, pero a otro Argüelles, aunque no seáis familia, coincide que os apellidáis igual, que es José Luis Argüelles García, que fue la persona que nos dio la idea de hacer este monumento, que él mismo dedicó muchas horas en limpiar altruistamente la piedra y realizar el texto que luego se colocó al pie del monumento. Lo que se hizo fue recuperar la piedra aparecida en el río, que es de un arco del chalet de Tumbayobos. Ya veis el trabajo de cantería que tenía, luego lo veremos, este chalet. Y luego, bueno, este monumento o este recuerdo estuvo, como digo, promovido por el Ayuntamiento, el Círculo de Estudios Plamarenses, Emilio Argüelles, José Luis Argüelles, y lo realizó Irimac, una empresa de aquí de Grao, Instalaciones, Representaciones Industriales Irimac, que fue la que diseñó el proyecto, pues como si fuera eso, recuperar lo que era la ventana. Lo bueno es que no le costó, bueno, miento, el ayuntamiento le costó muy poco dinero, solo los materiales químicos para limpiar un poco la piedra, porque lo que es el diseño y la ejecución del monumento lo pagó la Confederación Hidrográfica. Y, bueno, hubo un pequeño cambio en el proyecto inicial. Ya veis que el arco era curvo, pero bueno, para respetar que esto era unas líneas rectas, la materialización final que conocéis fue esta, justo ubicado pues, en la desembocadura del río Martín con el río Cubia. Ahí ya hay ese recuerdo a la inundación cuando el 90 aniversario
pero es donde comentaba Elsa que a lo mejor poner la placa también del centenario. Pero bueno, que Grau no olvida la inundación, ni mucho menos. Este es el texto que José Luis Argüelles redactó y que aparece en la placa de este monumento. Luego también yo no me paro mucho a hablar más del chalet de Tumbayobos, porque ya tuvimos la suerte de contar con José Manuel Rodríguez Cevia dando una charla específica del arquitecto de esta casa, un arquitecto modernista, Emilio Fernández Peña, con orígenes aquí en Grau también, pero que curiosamente, aunque tiene muchos chalés y muchas obras en el Bajo Nalón, yo creo que una parte también en la Doriga, las cuadras y la entrada monumental de la casa de los Valentín, de la familia de la mujer de Valentín Andrés también es obra de él. Y curiosamente la única edificación que tenía en su pueblo natal, que era el chalet, que ya veis lo espectacular que era. Aquí veis la foto modernista total y el proyecto, pues lamentablemente lo llevó la riada. Pero lo que quiero deciros es que esta charla, igual que la que estamos dando hoy, está colgada en el canal de YouTube de la Casa de la Cultura. Yo ando detrás de José Manuel para que nos redacte este texto y se publique en la revista, igual que voy a publicar yo esto en el número de diciembre próximo de la revista. Pero bueno, ya fue hace 2 años y sí, me dice que sí, pero bueno, a ver si va a ser para un próximo número. Recupero las fotos que vimos antes del chalet y es importante siempre citar las fuentes. Emilio, ¿estas fotos son tuyas? Vale, pues estas fotos que me cedió Emilio y que yo tenía en el ordenador, pero no me acordaba de quién eras, sospechaba que eran tuyas y estaba súper mal a gusto, por no decir de quién son. Vale, estas fotos, ¿de qué año son más o menos? ¿Te acuerdas? ¿Del 2003 serán? O sea, que no son de hace mucho. Como veis, ya no están las esfinges. Aquí, más o menos. Lo que sí se conserva, que se va a ver en esta foto, ¿veis la escalinata que hablábamos antes? Bueno, aquí se conserva. Y se ve mejor aquí, tenía un trabajo también de cerrajería muy potente que se aprecia ya aquí, a pesar del paso del tiempo y todo esto. Es que mira, en la foto anterior, o sea, en la imagen anterior, esas fotos, ese trozo que se ve edificado de ladrillo. ¿Esto de aquí? Sí, eso en realidad era del chalet también, lo que pasa que los señores de José Pascua, no sé si habrían pedido permiso o no, se adueñaron un poco de ese trozo como almacén. Vale. Y cuando éramos críos, que íbamos a veces a jugar ahí, porque era un patio abierto, toda la vida fue un patio abierto, nos reñían y todo a veces. Nos echaron allí como si fuera propiedad de ellos, o sea que ya lo tenían asumido que algún día sería, pero fue muchos años después. Sí, como decía antes, es verdad que... Y de la parte esta izquierda, según vemos la imagen de la escalera, antes había una casetina ahí, que yo recuerdo ahí adentro, un gramófono de aquellos que eran así, bueno, de los antiguos de antes. ¿Y la caja de caudales que llevó el río? No. Bueno, yo la caja de caudales no lo sé. Te puedo hablar de la cartera que llevaba mi abuelo en eso, que lo arrastró el río, que lo salvaron, pero la cartera que había guardado no apareció. Le salvaron la vida, que fue bastante. ¿Sí? La caja la tengo yo. De la caja que la tiene Aure por ahí. ¿Quién eres? ¿Qué eres, José Luis? La caja de caudales la vendieron para sacarle a la tercera de Flores. Y estaba ya abandonada, y un día cuando fue a la tercera, bueno, pues se está bien. quedé con un familiar que la había vendido, hacía claro.
Bueno, pero la fuiste llenando tú luego. Bueno, como decía antes, y estaba mal a gusto porque es muy fácil cortar y pegar y no citar las fuentes, pero eso no es ni ético ni se puede consentir. Entonces, quería agradecer a Emilio Argüelles, por supuesto, por salvar y hablar con el ayuntamiento para recuperar esta piedra, por las fotos que me cediste, a José Luis Argüelles por ese trabajo altruista y la sensibilidad de hacer el monumento, a José Manuel Rodríguez por la charla que nos dio, que como digo podéis ver en el canal de YouTube de la Casa de la Cultura, y a la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias por cedernos esa serie de 17 fotos a calidad, porque compraron hace unos años una carpeta donde estaba la serie completa. No voy a pararme ahora porque ya es la hora de terminar, pero sí recordar lo que ya apuntaba antes. Hubo otras muchas crecidas, avenidas, riadas, inundaciones hasta hace 4 días. Cuidado al salir, también no haya... Desde el siglo XVI, Tirso de Avilés ya habla de unas crecidas importantes aquí en Grao. También en 1897, el puente de San Pelayo, en los años 30, a finales de los 30, en los años 50, en fin, eso aparecerá un poco resumido y reflejado en el artículo que publicaré. Pero aunque, como digo, hubo otras muchas riadas, inundaciones, ninguna fue tan famosa, destructiva, tan recordada, tan, como veis, reflejada en la prensa, tan glosada incluso con coplas, y que diera título incluso al ayuntamiento y a la villa, ¿no? Y al pueblo de Grao, como la inundación que aconteció tal día como hoy, hace 100 años, hace un siglo, el 20 de septiembre del año 21. No quiero enrollarme mucho más, solo daros las gracias por vuestra atención y lo dicho, que lo que es el grueso del trabajo de investigación será publicado a finales de año en el nuevo número de la revista. Lo dicho, muchas gracias.